Estamos con nuestro personaje de hoy esta mañana. Hoy es martes 2 de agosto del año 2022, 2016 se va a decir yo. Estoy chochando ya. Qué barbaridad. Estaba leyendo un informe ahí, pero de unas clínicas móviles que estaban desde 2016 en aduanas sin ser usadas. Imagínense qué ingratitud. Qué ingratitud. Esas clínicas móviles son como hospitales móviles, tienen de todo. Cuestan, ¿sabe cuánto cuesta cada una? Cuesta como 16 millones de lempiras y las están subastando en aduanas por 400.000 lempiras. ¿Qué les parece? Qué gran negocio al que van a hacer ahí los que compren esas clínicas. Valoradas en 16 millones y las están dando en 400.000. ¿Qué les parece? Qué gran diferencia. ¿Ah? Qué negocio más redondo que hizo Honduras con eso. Han estado abandonadas tanto que se necesitan. Hombre, que las manden allá a La Mosquitia, allá a Lempira, a Intibucá, Ocotepeque, a todos lados. No, están abandonadas y hoy las están subastando en lugar de ponerlas a trabajar la Secretaría de Salud. ¿Qué cosas las que ocurren no entendemos en nuestro país? Bueno, esta mañana hablamos del tema educativo, porque también otra tragedia con la educación pública. Siempre que hacemos este énfasis, es la educación pública, la que anda en harapos, la que anda ni siquiera en muletas, está postrada la educación pública, anda pero de patada. Ha sido un claro retroceso, creemos haberle dado a la dirigencia magisterial el manejo de la educación pública en Honduras. Hoy viene ese concurso docente. Estamos condenando a nuestros niños a seguir siendo pobres con una educación pública deprimente. Hoy hablamos del tema justamente con el doctor Carlos Héctor Savillón, un experto en esta temática, expresidente y gerente de la asociación o de la Federación de Instituciones Privadas de Educación. Buenos días, doctor Savillón, le saludamos esta mañana aquí en sus canales HTV y Honduras. Muy buenos días, Armando, un placer estar nuevamente en su gustado programa, un placer saludar a toda la teleaudiencia de su programa y dispuesto siempre a ver qué podemos aportar para mejorar esta situación calamitosa, como usted lo dice, de la educación nuestra. Es lamentable cómo nuestra niñez y nuestra juventud está siendo desperdiciada por un sistema que no logra ponerse de pie, y todo porque los protagonistas, que somos todos, es la ciudadanía, es el Estado, son las municipalidades y especialmente los padres de familia y los maestros, los que tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que nuestros niños y jóvenes adquieran la mejor educación posible y no esa educación de baja calidad que están obteniendo sobre todo los niños y jóvenes que asisten a los centros educativos públicos. Bueno, es que fíjese, doctor, que desgraciadamente nosotros aquí seguimos a estas alturas del partido, 2022, 2 de agosto, seguimos discutiendo todavía si se están dando o no clases presenciales. Hay escuelas, cantidad de escuelas destruidas, es decir, destruidas por el abandono en que estuvieron debido primero los efectos del huracán Eta y Iota allá en el occidente y en el norte, sobre todo, y luego la pandemia, que como es lógico que esas escuelas al estar cerradas, obviamente quedaron abandonadas. Usted, por ejemplo, si usted abandona un carro, no lo usa, ese carro se va a llenar de polvo, telarañas y toda cuestión, se va a pegar el cigüeñal, como dicen, y todo lo demás al vehículo que darle mantenimiento, ¿ah? Inclusive hasta estarlo lavando y todo lo demás. Pues exactamente lo mismo ocurre con las escuelas. Pero estamos en este momento, seguimos discutiendo qué pasa con las escuelas, cuándo las van a reparar y si están dando clases o no, porque yo he sabido, doctor, que estas clases presenciales no son ni siquiera medias. Hay escuelas que reciben un día sí, un día no, un día sí, un día no, reciben 3 horas, 2 horas, y una gran cantidad de maestros que siguen fuera del país, que como los que están manejando hoy, quienes están gobernando la educación, son los dirigentes magisteriales, no volvieron a decir nada, pero hay cantidad de docentes que se fueron del país, siguen devengando su salario y obviamente no pueden estar aquí de manera presencial porque no están en Honduras. Imagínense estar a estas alturas discutiendo esto, doctor, en lugar de discutir cómo vamos a modernizar la educación, cómo vamos a adaptar nuestra educación al nuevo mundo de hoy, el nuevo mundo virtual y de la inteligencia artificial.
Mire, de entrada hay que partir de la premisa que la problemática en el sistema educativo es profunda y es compleja y tiene muchas facetas, ¿verdad? Que resolver esa problemática no es fácil, va a tomar tiempo, pero hay que ir tomando decisiones. En primer lugar, lo que yo puedo ver y sé y conozco de primera mano, que las nuevas autoridades educativas se han enfrentado a un reto monumental. Y de allí entonces que los esfuerzos hay que ir orientándolos a qué es lo más prioritario, qué es lo más urgente de atacar, y así poco a poco ir tratando de ir estableciendo una ruta para ir resolviendo la problemática, que va a tomar varios años, no es una cuestión de unos pocos meses. En primer lugar, había que, al inicio del gobierno, una de las cuestiones que se plantearon fue cómo abrir las escuelas. Y ese objetivo, obviamente, se podía lograr con la participación absolutamente de todos. Pero aquí entonces es donde los esfuerzos no han sido, el compromiso de todos esos sectores no ha sido igual. Entonces, en primer lugar, el abandono a que estuvieron sometidas las instalaciones educativas, por ejemplo, fue tremendo. A 2 años de estar cerrados, el deterioro que fue evidente en muchas de ellas, no se les puso mano durante todo ese periodo, y obviamente entonces para volver a las clases presenciales, eso implicaba que todos los sectores, padres de familia, comunidades, fuerzas vivas, alcaldías y el gobierno, tuvieron que haber planificado debidamente como lo hicieron algunas pocas municipalidades, cómo entonces poner esos centros educativos en proceso de recuperación, de restauración, y de esa manera entonces asegurar de que los niños y los jóvenes pudieran regresar lo más pronto a las aulas. Luego esto también significó, en el caso de la vacunación, que recordemos que para niños de 5 a 11 años, la vacuna pediátrica estuvo disponible en el país hasta finales de enero, principios de febrero. Eso también significó que había que tomar en cuenta ese elemento. Ahora bien, pero en los 2 años de la pandemia, lamentablemente, todas las recomendaciones que se le dieron al gobierno anterior no fueron atendidas. Y una de las recomendaciones que se le dieron al gobierno es que CONATEL y ONDUTEL y todos los sectores involucrados en la parte de Internet, de tecnología, debieron haber puesto en marcha un plan para poderle suplir conectividad a los centros educativos, sobre todo los públicos, en el menor tiempo posible. En reuniones que yo participé, por ejemplo, un experto, un asesor de CONATEL, dijo que un chileno, por cierto, que en 9 meses, y estoy hablando de allá del mes de abril de 2020, que en 8 o 9 meses, haciendo las inversiones adecuadas, se podía proveer conectividad en todos los municipios del país para que las escuelas, para que cada municipio pudiera tener un servidor y atender los centros educativos de la zona. Hasta el día de hoy eso no se ha hecho. Y vemos el caso de ONDUTEL, que siempre se dijo que ONDUTEL podría ser el proveedor de Internet para el sector educativo. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido, a pesar de que en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República está contemplado más de 600 millones que son presupuestados, porque ese dinero proviene de la factura que nosotros le pagamos a las compañías de Internet. Allí es el 1%, tengo entendido, mensual
que va precisamente para ese fondo, que se llama Fondo para las Telecomunicaciones. Pero eso hasta el día de hoy no se ha hecho. Entonces vemos que los actores y los sectores que deberían estar participando activamente no lo están haciendo como deberían hacerlo. Luego, el otro elemento que se dio era el elemento de la gobernabilidad. Y en eso entonces el ministro Esponda, porque me consta que lo hizo, trató entonces de que los maestros volvieran a las aulas, que estuvieran vacunados, lo cual ya lo estaban. Pero entonces lo que usted dice, el mismo dirigencia magisterial anunció que habían más de 4,000 maestros fuera del país. En declaraciones que le escuché al viceministro Edwin Hernández el otro día, dijo que la gran mayoría de esos maestros había retornado al país, y porque incluso dieron instrucciones a las departamentales que el maestro que no estuviera en sus aulas, entonces, pues que lo cancelaran. Pero esto entonces vino con otra situación que le ha tomado mucho tiempo a las autoridades ministeriales, porque me consta, y es la cuestión de tanto nombramiento pendiente de gente con carga o con nombramientos interinos que tienen años de estar en ello, el problema de los maestros PROECO, que eso le ha tomado tiempo, porque yo he participado en reuniones y justamente este concurso que se va a hacer ahorita es con la intención precisamente de limpiar todo ese problema de burocrático que se ha dado por la falta de nombramiento de maestros. Y luego esa falta de nombramientos, hay que distinguirlo, tres problemas allí. La primera es lo de los docentes PROECO, que esos docentes son maestros, muchos de ellos no son maestros por formación, sino que tienen otras profesiones, peritos mercantiles, bachilleres, secretarias, enfermeras, que entonces trabajan ya en escuelas rurales, en escuelas aisladas, pero que este programa, que fue creado allá a fines de los 90, todavía no se ha estructurado de la mejor manera posible. Entonces se ha utilizado con fines políticos, nombrando gente por afiliación política, cancelándolos el siguiente año, nombrando nuevos, y esa problemática entonces hasta el día de hoy ha repercutido. Luego está el problema de los maestros interinos, que son como 7,000 con nombramientos, aunque las plazas están allí permanentes que no le pertenecían a nadie. Sin embargo, el gobierno anterior no nombraba interinamente, sino que nombraba interinamente a veces por 2 meses, luego 2 meses, y eso es constantemente, todos los años, en ese proceso, injustamente e ilegalmente, porque ya la ley lo establece que cuando un docente cubre 6 meses en un interinato, adquiere derecho a la plaza en propiedad si esta es permanente, y eso no se ha dado. Y eso generó también otra problemática, que en el caso del INPREMA, se han reducido, en los últimos 5 años, se ha reducido el número de docentes afiliados en aproximadamente unos 5,000, de 5,000 a 7,000, producto del congelamiento de plazas que hizo el gobierno anterior. O sea, que maestro que se jubila o que se jubilaba anteriormente, esa plaza no se cubría con un nuevo nombramiento, sino que lo que hacían era redistribuir, en el caso de media, redistribuir las horas clase entre los maestros que quedaban en el centro educativo. Entonces, Armando, esto ha generado esa problemática de la burocratización o de los nombramientos en el sector. Luego con los directores municipales, distritales y departamentales de educación, que los primeros que se nombraron fue por concurso, por lo segundo, pero después ya ha sido nombramiento que han hecho los ministros, quitando y poniendo a la hora que quieren,
Y esa es otra situación también que ha repercutido porque los nombramientos se han hecho por criterios políticos y no se han hecho por criterios de índole profesional. Entonces ese es el problema que el ministro actual ha estado enfrentando, y por ello entonces es que ahora se ha programado este concurso para el mes de agosto, pero este concurso se ha atrasado por otra situación. Resulta que al emitirse la Ley Fundamental de Educación, entonces, a pesar de que en la Ley Fundamental se establece que el estatuto del docente no fue derogado ni fue reformado, sin embargo, se le bajó la categoría legal y se disminuyó su vigor legal al crear dentro de los reglamentos de la ley fundamental un reglamento de la carrera docente, que en este caso lo que procedía era, para adecuar la ley fundamental al estatuto, pues haberle hecho reformas y adecuaciones al estatuto para que fueran emparejadas con la ley fundamental, pero eso no se hizo. Entonces se emitió un reglamento de carrera docente que en cierta forma contradice lo que dice el estatuto del docente. Y el estatuto del docente es una ley constitucional porque está en la Constitución de la República. Entonces hubo que elaborar propuestas para la Presidencia de la República para que ese reglamento de la carrera docente fuera derogado y luego adecuar el reglamento del estatuto para poder hacer estos concursos. Lamentablemente, que yo sepa, esas propuestas no han sido todavía aprobadas en la Presidencia de la República y por ello entonces este concurso se ha atrasado. Pero nuevamente, los concursos en el país no tienen buena práctica, porque primero, en este caso se han inscrito, según leí en el periódico, se han inscrito más de 25,000 maestros. No quiere decir que estos 25,000 maestros estén desempleados, sino que muchos se han inscrito en el concurso para plazas superiores. Por ejemplo, un maestro de aula que está concursando para una plaza de dirección, por ejemplo, o un docente de aula que está concursando para una plaza de secretario de instituto, y así por el estilo. Entonces, no quiere decir que sean 25,000 plazas vacantes las que hay. Las plazas vacantes pueden ser estas 5,000, 7,000, que son interinos, los que están ocupando interinatos. Y también a estos les han pedido que participen en el concurso y que conforme al resultado del concurso, así va a ser la asignación de las plazas, ¿verdad? Correcto. O a algunos se les ha dicho, inscríbanse, hagan el concurso como requisito, a pesar de que ya legalmente tienen el derecho para una plaza en propiedad. Correcto. Así le puedo hacer esta pequeña introducción, ¿verdad? Correcto. Bueno, el asunto es que cuando uno ve las estadísticas, doctor Sabión, y nos comparamos no con América del Sur, peor con América del Norte o con Europa, aquí en el entorno centroamericano, estamos de patada, doctor Sabión, estamos en la cola de la cola, en deserción escolar, en escuelas unidocentes, escuelas bidocentes, en falta de cobertura y en la calidad de la educación. En merienda, fíjense que el otro día aquí en uno de los programas en Claro y Pelado entrevistaban a un colega periodista que ahora vive en Costa Rica y decía él que allá hace años en Costa Rica, hombre, la merienda escolar ahí es una merienda completa que le dan a los niños y además de eso una merienda nutritiva. No es cuestión que solo le dan ahí para que se llene el niño su estomaguito, ¿verdad? Que le dan una merienda nutritiva. Que han casi que eliminado las escuelas unidocentes y bidocentes. Fíjense que aquí continuamos con esa gran cantidad de escuelas unidocentes y bidocentes y además de eso casi toda la infraestructura escolar destruida. Recordamos en los últimos meses del gobierno anterior, casi en los últimos 2 años creo hablaron, que iban a reconstruir no sé cuántas escuelas, decía el exministro Arnoldo Hueso. Se fueron, nada de eso hicieron.
Hoy están los nuevos y tampoco nada ha pasado, siguen esas escuelas en completo abandono. Esa es la realidad de la educación. Y yo quiero mostrarle justamente un reporte que ha dado a conocer ayer, un informe, la ASJ y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, conjuntamente han presentado un informe, la ASJ y el COEP, y dan cuenta de que alrededor de 52.000 alumnos han dejado el sistema educativo en lo que va del año. 52.000. Un alumno, mire usted, que deje la escuela debería preocuparnos. Que está como el caso de la Biblia, que dice, la Biblia dice en uno de sus libros que si 99 tiene 100 ovejas, te pierde una, deja las 99 y ve a buscar la oveja que se te perdió, ve a buscar la oveja que se extravió, y cuando la encuentra, dice Jesús, nuestro Señor, regresa contento con aquella oveja que se había perdido, regresa contento por haber encontrado justamente la ovejita extraviada. Así nos debería nosotros alegrar cuando rescatamos a un niño que deserta al sistema escolar, porque siempre que desertan, tenga usted la seguridad que lo hacen por hambre, porque falta de capacidad hoy para poder sostener una clase virtual, por la pobreza. Pero ve usted, 52.000 alumnos han dejado el sistema educativo en lo que va del año, una cifra elevada en relación a otros años. El informe también destaca las deficiencias en lectura y matemáticas de los jóvenes en relación al resto de estudiantes en otros países. Un informe presentado en las últimas horas por varias organizaciones de sociedad civil, entre ellas la Asociación para una Sociedad Más Justa y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, revelaron que más del 54.000 alumnos abandonaron el sistema educativo este 2022. Y por ende se exhorta a las autoridades a tomar medidas en torno al concurso docente para que éste sea transparente y permita escoger a los mejores profesionales en el sistema de educación pública. En 2021, el 40% de la población hondureña en edad escolar fue excluido del sistema educativo de prebásica, básica y media. Y en lo que va de 2022, alrededor de 54.500 habrían abandonado el sistema. En 2018, el 70% de los estudiantes no lograron el estándar internacional mínimo en la lectura y el 85% no alcanzó el índice estándar en matemáticas. Los alumnos que asisten a escuelas públicas tienen 53 puntos menos en matemáticas que los de escuelas privadas, lo que equivale a casi 2 años de escolaridad. Y en comparación con el promedio latinoamericano, los jóvenes hondureños tristemente muestran entre 2 y 3 años de retraso en lectura, matemáticas y ciencia, una situación que se ha visto agudizada con el cierre de los centros educativos a raíz de la pandemia del COVID-19. Desde la sociedad civil se le pide a las autoridades de educación garantizar transparencia en el concurso docente con el objetivo de buscar mejores profesionales. Las maestras de Honduras merecen que el proceso de diseño, de evaluación, de asignación de las plazas que se están concursando se haga de la mejor manera posible. No podemos repetir los vicios del pasado. Es la gran oportunidad que tiene nuestra presidenta también de reivindicarse con esas mujeres que en el pasado tenían que hasta acceder a favores sexuales, eso está documentado, para poder optar una plaza. Esa historia no se puede repetir y nosotros confiamos que la señora presidenta será muy estricta. Bueno, pues este reporte con relación a este informe de ASJ y del COEP con el tema educativo, ¿qué le parece esta realidad que se pinta en este informe, doctor Savillón? 52.000 alumnos han dejado el sistema educativo en lo que va del año. Pues mire, yo le estaba hablando de los temas, vamos a llamarle organizativos de inicio del año, pero el mayor problema es el problema de la baja calidad que tiene nuestra educación. El problema aquí con la calidad es, bueno, primero, el hecho de que los alumnos no estén asistiendo a clases presenciales es ya un problema, porque una computadora o un teléfono jamás va a sustituir al papel de un maestro que esté allí presencialmente frente al alumno, porque el maestro enseña valores
está aconsejando, está orientando, no solamente está impartiendo conocimiento. En segundo lugar, la exigencia. Lamentablemente, en los últimos años, y esto no es solo del gobierno anterior, viene desde hace varios años, en que lamentablemente las autoridades educativas solo se han centrado en mejorar estadísticas, pero no en medir la verdadera calidad de los aprendizajes. Con esto quiero decir que se ha impuesto desde hace más o menos unos 30 años, se ha impuesto la cultura del pobrecito. Como le llamo yo, la cultura del pobrecito es que como es pobre, entonces no le voy a exigir esto. Como es pobre, no le voy a pedir esto. Como es pobre, no debe hacer esto. Y esto se ha ido haciendo cada vez más fuerte, esa cultura. Vaya, por ejemplo, ahorita, no ha salido publicado en la Gaceta, pero ya circula allí un acuerdo que emitió esta Secretaría de Educación sobre los lineamientos de evaluación para este año lectivo. Imagínense usted cómo se hacen de malas cosas. ¿Cómo va a emitir nuevos lineamientos para evaluar los aprendizajes cuando el año lectivo ya está en su segundo semestre? Cuando ya ha transcurrido más de la mitad del año lectivo con unos lineamientos que fueron emitidos el año pasado. Y estos que se están emitiendo ahorita son una copia al carbón de esos del año pasado, que ya estaban mal, ya eran lineamientos diseñados para que el estudiante pase, sepa o no sepa, porque esa es la verdad de las cosas. Pero ahorita, por ejemplo, en estos nuevos lineamientos, el estudiante, el que no vaya dando muestras de que está aprendiendo, el maestro le tiene que estar dando reforzamiento a diario, lo cual no es del todo malo, porque el maestro tiene que estar viendo aquel que no está cumpliendo los objetivos, ¿por qué no lo hace? Entonces hay que estarle dando diariamente, pero lleva un momento en que un maestro con 30 alumnos y tiene 2 o 3 que no hacen su trabajo, entonces está dejando 27 allá afuera a la libre por estar atendiendo estos 3. Y estos 3, ¿por qué no lo hacen? Pues hay casos en que el alumno es inmaduro, no le pone atención, no le pone interés, está pensando en otras cosas y no en lo que tiene que hacer. O el padre de familia en su casa no le exige que haga lo que tiene que hacer. Hay varias situaciones, pero el punto es que yo tengo que desatender a este grupo que sí está cumpliendo por atender a estos 3 que no están cumpliendo con su obligación. Luego, si al final del parcial este alumno está, como se le llama normalmente, aplazado, entonces ahí que viene la recuperación, hay que darle recuperación del parcial. Y después al final del año hay que darle 2 recuperaciones. Si la primera no pasa, hay que darle una segunda recuperación. Y ahora incorporaron que ese alumno que repruebe más de una asignatura, que antes con una asignatura el alumno la podía llevar retrasada, hoy no, ya van a ser 2 asignaturas las que puede llevar retrasada. Solo faltó que al final en ese acuerdo pusieran y este alumno que incluso llevando 2 retrasadas no pase, pues pásela automáticamente, porque al final de cuentas ese es el objetivo, porque lo que quieren es aparecer que hubo baja reprobación, que no hubo deserción y etcétera. Pero cuando nos vamos a los rendimientos en las pruebas estandarizadas, allí nos damos cuenta que este alumno no sabe leer, no sabe escribir y no sabe contar, que esa es la realidad más dura de nuestro alumnado, porque lamentablemente cuando va al trabajo o cuando va a las universidades no da o no pasa las pruebas porque no tiene la suficiente formación académica para poder rendir en ese tipo de ambientes. Y ese es el punto, doctor, disculpe. Doctor, ese es el punto, que la calidad en educación, porque con usted y otras veces que tenemos también otros invitados,
el tema sigue siendo ese, desgraciadamente. O sea, solamente ese tema demuestra lo mal que anda nuestra educación, que seguimos hablando de cuándo van a reparar las escuelas, de que cuándo van a estar las clases ya normales, por lo menos presenciales normales. ¿Cuándo? Cuando estaban las clases virtuales decíamos, ¿cuándo les van a dar internet a los niños? Ese tema que usted mencionaba en el gobierno anterior, que se quedó que Ondutel iba a proveer de ese internet, nunca se hizo nada. Y bueno, hoy seguimos en lo mismo, a eso me refiero, doctor. En lugar de estar hablando de la calidad de educación, y no hemos entrado a matemáticas, no hemos entrado a las matemáticas, que andamos pero de patada, andamos de patada. Bueno, pues si es que el problema de la calidad, usted, bueno, en un programa anterior, me acuerdo que allá al inicio del año, yo le decía a usted que iba a hacer una propuesta que mucha gente pudo haber dicho, este está loco, pero ante 2 años perdidos, porque prácticamente los 20 y 21 fueron años perdidos, entonces, ¿qué era lo que había que hacer con estos niños y estos jóvenes que han estado por 2 años o que habían estado por 2 años fuera del aula? Pues simplemente concentrarse en 2 asignaturas, en lectura y en matemáticas, concentrarse en eso, porque imagínense que hay niños, por ejemplo, que entraron este año a 3er grado, que nunca habían estado en un aula de clase, porque en el 20 entraron a 1er grado y luego al mes, antes del mes ya fuera, y todo el 21 fuera. Entonces hasta ahora vienen a 3er grado y no saben leer ni escribir. Y los propios maestros que ahorita ya están en clases presenciales y están recibiendo alumnos, lo dicen claramente, estos muchachos vienen con una seria deficiencia. Entonces, ¿para qué voy a estar dándoles arte, música, educación física? No, démosle lectura, escritura, matemática, esas 3 asignaturas, ¿ves? Y si es posible volver a repasar, por ejemplo, ese niño de 3er grado, ¿para qué me voy a poner a darle yo español de 3er grado cuando no sabe leer y escribir? Entonces empecemos con 1er grado primero, 2, 3 meses solo con 1er grado, después pasarlo a un nivel de segundo para después entrar a un nivel de tercero en el año lectivo. A mí me funcionó eso cuando yo estuve de director en una escuela bilingüe con niños que no sabían inglés y querían los papás ponerlos a eso. Entonces yo no los ponía en el grado regular, lo voy a poner a empezar con inglés de 1er grado, después lo pasaban inglés de 2º grado, después de 3er grado. Ya al final del año este niño ya tenía ya competencias para tener una conversación por lo menos en inglés. Entonces yo proponía eso. Y eso se lo platiqué al ministro al inicio del año, ¿verdad? Que a eso debíamos haber, y todavía estamos a ese nivel, ¿verdad? Porque estos niños y estos jóvenes han perdido su tiempo. Y luego dejemos de estar con esa cultura del pobrecito, por el amor de Dios, que con eso no le estamos haciendo ningún favor. Bueno, está bien, dice, no, que vayan sin uniforme. Mire, es que cositas como esas son parte de la formación de un alumno. Si un alumno va a ir a clases como le dé la gana, eso no es bueno, porque eso no forma parte del carácter, no forma parte de las reglas de urbanidad que debe observar toda persona. Y el uniforme, ¿cuál es el propósito del uniforme? El que desaparezcan, por lo menos formalmente, esas diferencias. Por ejemplo, allá en los pueblos, el hijo del rico que puede ir con ropa de marca, con el hijo del pobre que no lo puede. Pues el uniforme lo que hace es que todos se sientan y se vean iguales en el centro educativo para eliminar esas diferencias, ¿verdad? Entonces, y hoy con el problema que tenemos de la delincuencia, muchos maestros que trabajan en el sector público me dicen, viera qué problema tenemos, porque no sabemos si este muchacho está matriculado o no en la escuela, por lo menos con el uniforme uno visualmente sabe si es parte del centro educativo o no. Y muchos de ellos se disfrazan para ir a vender drogas, por ejemplo, a los centros educativos. Entonces, todo esto, Armando, es parte de la complejidad que tiene el sistema educativo. Pero, y por el otro lado viene malas políticas que el gobierno, no solo porque con este también se está teniendo ese problema.
las autoridades distritales, por ejemplo, y municipales de educación, se meten en unos rollos que bueno, la cultura de la sellitis y de la firmitis es terrible. En el caso del sector educativo privado, ¿cuánto problema se tiene que enfrentar para poder contratar a un maestro? Es una problemática terrible. Se está hablando, todo el mundo habla que hay que crear condiciones para el trabajo, que hay que crear plazas de trabajo, pero cuando usted quiere hacerlo, se enfrenta con una muralla de tramitología terrible, la propia alcaldía municipal. Mire, con la alcaldía municipal, un permiso de operación, que en el caso de las escuelas privadas tenemos que tener un permiso de operación. Pero usted va a la alcaldía municipal de aquí del Distrito Central, por su permiso de operación, y lo primero que le dice, mire, tiene que tener licencia ambiental. Bueno, va por la licencia ambiental. Pero esa licencia ambiental está condicionada a que usted pague a un ingeniero ambiental un dictamen, que no le cuesta menos de 20, 30 mil empiras. Y un dictamen de un ingeniero forestal. Óigalo bien. Los centros educativos de aquí de Tegucigalpa, hasta un ingeniero forestal tiene que dar un dictamen, que son otros 20 o 30 mil empiras. Y después tiene que ir, que el cuerpo de bomberos le tiene que dar una charla sobre prevención y toda la cosa, 25 o 30 mil empiras, para que le den el permiso de operación. En cambio, en el Progreso y Oro, por ejemplo, el alcalde anterior, yo no sé si es el mismo que está ahorita, él dijo, un lempira es lo que van a pagar por permiso de operación, para fomentar el empleo, pero aquí es todo lo contrario. Entonces, bueno. y por el otro lado, durante la pandemia, muchos centros educativos privados, por ejemplo, tuvieron que cerrar, porque no pudieron con el problema que se les vino. Vino doble problema, deserción, porque muchos muchachitos, muchos niños, la familia no pudieron pagar, perdieron sus empleos, cerraron sus negocios y no pudieron pagar, o la alta morosidad. Entonces, ¿cuántas veces se le pidió al gobierno que facilitara líneas de crédito favorables? Es decir, no con el interés normal, corriente, sino que a través de líneas de crédito de Banprovi, por ejemplo. Correcto, Para que los centros educativos pudieran enfrentar la pandemia y la crisis generada. Correcto. Y esa solicitud se le ha hecho saber nuevamente al gobierno que facilite recursos, porque cada maestro que emplea una escuela privada es un problema menos para el gobierno. Correcto. Y este centro educativo puede hacer inversiones en tecnología, puede hacer inversiones. Por ejemplo, ahorita estamos proponiendo que los centros educativos busquen la manera de cómo hacer uso de energía renovable. Y hay centros educativos que tienen planes directos para invertir en energía solar. Correcto. Pero necesitamos líneas de financiamiento a bajo costo, no que nos regalen nada, pero que nos faciliten recursos para hacer ese tipo de Doctor, cosas. pero yo a eso me refiero, o sea, mire, no sentimos que hay una política definida y no decimos que sea este gobierno, es de todos los gobiernos. Aquí hubo un presidente que en una ocasión dijo, si yo algo le podría dar al pueblo, yo le daría educación. Y una vez encaramado en la burra, una vez convertido en gobierno y en presidente, no hizo nada por la educación. Esa es la realidad, y eso se ha vivido en todos los gobiernos. Y luego vino otro gobierno y nada, y después vino otro y nada, después viene otro. La educación pública en harapos, mire, ese es el tema de fondo. Entonces, ningún gobierno define, vaya, por ejemplo, esto último que usted está diciendo, de la educación privada, de algunos colegios que quieren hacer la fuerza trabajando, y lo que se encuentran aquí es con un muro en la alcaldía que pide para dar un permiso de operación el sol, la luna y las estrellas, además de la gran cantidad de dinero. Entonces, definir, bueno, si yo gobierno, digo yo, si yo Estado, a través del gobierno, soy incapaz de darle educación a nuestros niños, como es su deber, como es su responsabilidad, entonces trasladémosla al sector privado, que la hagan ellos, hombre. Si yo soy incapaz, trasladémosla. ¿Y cómo? Démosle facilidad al sector privado porque la hagan ellos, pero ni una cosa ni la otra. Y el tema de fondo del doctor, mire, ¿cuál es la situación? Mire, usted lo sabe, más que nadie, mire, el mundo que vivimos ahora es un nuevo mundo.
estamos en este momento educando, y me refiero a muchos países, a nuestros niños para un mundo que ya no existe. Y en el caso de Honduras ni siquiera eso, a eso me refiero, porque ni siquiera estamos en clases normales. Aquí deberíamos estar discutiendo cuál es la educación que le vamos a dar a los niños para adaptar a nuestros niños a la nueva educación de hoy, la inteligencia artificial, el mundo virtual que viene. Mire, hoy hay niños que usted lo sabe, que con estos teléfonos de ahora saben muchísimo más que el docente. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, con ese concurso docente? Volver a contratar docentes que estuvieron 3 añitos en las escuelas normales. No puede ser, hombre. Mire, y no es culpa de ellos, doctor, pero ¿qué puede aprender un estudiante con 3 años en las escuelas normales, y sobre todo aquel tiempo que solo pasaba en huelga? La mitad del año en huelga. No saben nada. Entonces, ¿qué le vamos a enseñar a los niños? Es que por eso al inicio le dije que la problemática era compleja, profunda. Entonces ahora abordamos el tema de la calificación docente. Yo eso de que no estamos preparando al niño de hoy para la tecnología y todo eso, pero de cualquier manera tenemos que partir por lo básico. ¿Y qué es lo básico en toda persona? Que sepa leer y escribir y contar, punto. Y eso en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier siglo ha sido, es y será. No, aquí no nos perdamos, ¿verdad? Entonces, no va a surgir una computadora que me enseñe a leer y a escribir de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso es un proceso que se inicia en la familia, es cierto, pero que quien lo perfecciona es la escuela. Entonces, tenemos que, no podemos olvidarnos de que los libros van a desaparecer. Los libros, el libro impreso es necesario, es básico, y de eso no podemos olvidarnos. Entonces, dentro de los planes de la Secretaría de Educación, de cualquier gobierno, de cualquier país del mundo, siempre tiene que estar contemplando materiales educativos y capacitación docente. Claro, la capacitación de docentes va a ir cambiando en la medida que la sociedad va creciendo, va modernizándose, va avanzando. Entonces, la capacitación docente de hace 30 años no es la misma que se necesita el día de hoy. Partamos de eso, que así tiene que ser. Pero luego venimos entonces y a hacernos la pregunta: los docentes que están siendo preparados ahorita, ¿están siendo preparados adecuadamente? Desde la experiencia mía como director, yo digo no. Los maestros de hoy no están siendo preparados en algunos aspectos como éramos preparados anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente a nosotros se nos preparó para ser líderes comunitarios y llevábamos asignaturas que nos preparaban precisamente para cuando llegábamos a una comunidad a ser los líderes naturales, el organizador de actividades, el ver cómo se hacía un diagnóstico, etcétera, etcétera. El de hoy no. Por eso vemos, mire, yo no sabía esto y a mí me impactó terriblemente. Un hermano mío me llama la semana pasada y me dice: oíme, fíjate que una compañera de mi esposa, que se acaba de jubilar, pero una compañera de mi esposa viaja todos los días de Gracias Lempira a San Pedro Sula a trabajar en una escuela de San Pedro Sula. ¿Cómo puede ser eso? Sí, me dice. Sale, me dice, a las 6:30 de Gracias para estar a las 12 en San Pedro, da sus clases en la jornada de la tarde y a las 6 de la tarde va de regreso para Gracias, llegando a las 10:30 de la noche a Gracias. Y eso es de todos los días. Yo, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, y la otra, allá en la aldea donde yo nací, en Santa Bárbara, la maestra de la escuela de esa aldea viaja todos los días desde la ciudad de Santa Bárbara hasta mi aldea a trabajar en la escuela. Entonces, eso no puede suceder, no debe estar sucediendo. Porque que no me digan que en Lempira no hay más de una plaza, siendo el Estado el principal empleador de maestros en el país. ¿Cómo es que el Estado no puede tener una plaza en una escuela de Lempira
en donde esta maestra no tenga que estar viajando hasta San Pedro Sula, sino que allí pueda estar cubriendo. O cómo es que en Trinidad no puede haber una maestra que vaya a la aldea de donde yo soy y no que venga una desde Santa Bárbara, que son 2 horas casi, que tiene que viajar diariamente, ¿va? Bueno, Correcto. esto nos lleva a que allá hace muchos años se propuso que en las zonas rurales, aparte de la escuela, también hubiera una habitación para el maestro o la maestra. ¿Para qué? Para que la maestra o el maestro viva en la comunidad y sea un líder comunitario para promover la educación de los padres y los miembros de la comunidad. Doctor, pero usted está de acuerdo en que los docentes graduados de las escuelas normales vuelvan o puedan participar en este concurso docente, porque se había hablado claramente, y eso lo dice la Ley Fundamental de la Educación, que está aprobada y que está vigente, que está en vigencia, que para poder impartir clases en un centro educativo tienen que tener mínimo el grado de licenciatura, mínimo. Bueno, mire, le aclaro en ese punto, precisamente son de las contradicciones en que entró la Ley Fundamental con el Estatuto del Docente. Mire, en el Estatuto del Docente, en principio, por eso es que el Estatuto, yo estoy participando en una comisión justamente que está revisando el Estatuto del Docente. Este estatuto fue emitido en el 97, ya son 25 años que tiene que estar en vigencia. Hay que actualizarlo porque no puede quedar así como está, pero es ley de la República. Pero en el Estatuto del Docente le dice que, y le puedo leer aquí en el artículo 44 del Estatuto, dice, perdón, el artículo 45, dice que son docentes de educación media los profesionales que ostenten título para ese nivel, que antes era profesor de educación media. Son docentes de educación primaria y preescolar los profesionales que ostentan título para ese nivel, adquiridos en una institución de educación media del país. Ahora dice, estos docentes podrán postular para los diferentes cargos y funciones del sistema educativo. Entonces, estos maestros que son graduados de normal y que no completaron la licenciatura, según el estatuto, sí pueden participar en los concursos. Ahora, la ley fundamental lo que dice es que a partir del 2018, para ingresar al sistema se requerirá tener licenciatura en educación. Entonces, si yo obtuve mi licenciatura y si yo entré a ejercer la profesión en el 2005, 7, 12, 15, conforme al Estatuto del Docente, entonces yo sí puedo participar en el concurso, ¿verdad? Porque me está diciendo que a partir del 18 es que ya para ingresar al sistema yo tengo que tener licenciatura. Si no tengo licenciatura, no puedo ingresar. Ingresar es por primera vez. Pero si yo ya desde antes tenía el título y había ingresado al sistema, por lo tanto sí lo puedo hacer. Ahora bien, volver a las escuelas normales, justamente uno de los problemas que estamos teniendo es que la profesión docente ha perdido, como diría un youtuber, glamour. Es decir, la profesión docente ya no es aquella profesión que antes demandaba mucho y habían tantos, solo recuerdo que antes para ingresar a las normales eran colas de muchachos para ingresar. Hoy eso ya no sucede. Correcto. Entonces, el problema es que al subir a la licenciatura, allí hay 2 o 3 cosas que aclarar. La primera, Honduras era el único país que no estaba formando maestros a nivel de universidad, de licenciatura, ¿verdad? Y ahorita, si volvemos a las viejas escuelas normales, seríamos el único país de todas las Américas que estaríamos haciendo ese retroceso, ¿verdad? Porque sería un retroceso. En segundo lugar, sí se puede
perfectamente abrir la posibilidad de crear estas escuelas normales, pero no como con el viejo modelo de nivel de media, sino que se pueden crear a nivel de educación superior no universitario, como lo menciona la ley fundamental. Y en este caso, lo que podría hacerse es crear escuelas normal superior, que existen en muchos países, digamos, existen en Colombia, existen en México, etcétera. Es una escuela normal superior de 2 años, equivalentes a 2 años de universidad. Y de esa manera entonces poderle dar el título de técnico universitario, como lo tiene la UNA y varias universidades que tienen el técnico universitario, que es de 2 años. Pero este técnico universitario tiene la particularidad de que le permite incorporarse a trabajo y le permite continuar sus estudios de licenciatura. Y eso perfectamente bien podría hacerse en el país, ¿verdad? Existe, ya está contemplado en la ley fundamental, solo es que al estatuto del docente le hagamos la adecuación para que estos profesionales graduados de técnicos universitarios puedan ser incorporados al escalafón y luego participar en oportunidades laborales. Y también con otra ventaja que yo se lo exponía al ministro de Educación, que estas escuelas normales superiores pudieran ser atendidas en lugares de Honduras también para ciertos sectores particulares de la población. Por ejemplo, yo le decía, la escuela normal que había en Trujillo podría ser convertida en escuela normal superior, con énfasis en formación de maestros garífunas, en su lengua, por ejemplo. Correcto. O poder crear una escuela normal superior en la Mosquitia para formar maestros en lengua misquita. Correcto. Una escuela normal superior en Occidente para formar maestros, para volver a ver si se puede volver a revivir la lengua lenca, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces sí se puede hacer, pero haciendo esas adecuaciones. Doctor, y existe una propuesta desde ya hace varios años en ese sentido. Doctor, pero no cree usted, mire, se lo digo con toda sinceridad, yo cuando escucho estos argumentos de que sí pueden participar los docentes que salieron de las escuelas normales en el concurso docente, yo lo siento similar a los argumentos que expresa nuestra clase política. Por ejemplo, cuando se ha prohibido que alguien sea candidato a diputado porque esté emparentado con una magistrada o con un juez, y comienzan los abogados con sus leguleadas a argumentar que sí pueden, y de hecho han podido. Aquí han habido gente que fueron diputados y no podían ser candidatos a diputados. Igual siento que es parecido, por ejemplo, cuando se puso la cortapisa para que un presidente del Congreso fuera aspirante a la presidencia, y dijeron, no, eso no me toca a mí. Eso no me aplica a mí, le toca al siguiente. Entonces, si la ley fundamental de la educación dice claramente que a partir de 2018 nadie va a poder concursar si no tiene el título mínimo de licenciado, a mí me parece que ahí está más claro que el agua, doctor. Y usted mismo acaba de decir que el estatuto, usted mismo dijo que el estatuto del docente, eso data de 1997. ¿Cómo puede aplicarse o cómo puede estar encima el estatuto del docente de una ley que aprobaron en el 97 con la ley fundamental, que fue aprobada, creo que fue en el 2000, ¿cuándo? 2011, 2012, correcto. No, Armando, pero es que la ley fundamental no le prohíbe a usted o no exige para el concurso, le aclaro. Vaya, le voy a poner yo mi caso. Yo me gradué en la vieja escuela superior en el 72. En aquel entonces estaba vigente la ley de escalafón del magisterio. Yo nunca participé en concursos porque una vez que yo me gradué me fui a estudiar a Estados Unidos, regresé a trabajar a la pedagógica y de allí trabajé en 2 escuelas bilingües, y allí no es por concursos como se entra, sino que por entrevista que le hacen los propietarios a uno, y así me contrataron. Pero vamos a suponer que yo hubiera participado en un concurso. Del 72 al 97 era la ley de escalafón, y yo podía concursar, tenía la clave escalafonaria,
estaba colegiado y toda la cuestión. Y tenía el título de profesor de educación media. Además de que era maestro de educación primaria, así que yo pude haber concursado. Cuando entra el estatuto del docente dice que yo conservaba todos los derechos que había adquirido con la ley de escalafón. Por lo tanto, pude haber concursado también en el 2005, 2007 y toda la cosa con los derechos que había adquirido con la vieja ley. Pues en la ley fundamental igualmente dice que la gente conservará sus derechos. Entonces, si yo, digamos un maestro que se graduó en el 2005 como maestro de educación primaria, y este maestro está colegiado, está escalafonado, allá tiene muchos años de trabajo y todo, entonces él tiene 10, 15 años de estar laborando como docente de aula. ¿Por qué este docente no puede concursar si el estatuto del docente dice que para optar a una plaza de dirección, en este caso, debe concursar? Él tiene sus requisitos, tiene su título, tiene su experiencia y concursa. Ahora bien, el problema de muchos maestros, y son miles en todo el país, es que no siguieron estudios. Muchos de ellos, y la pedagógica ha graduado miles de maestros ya con el título de licenciados en educación, pero todavía quedan miles que no lo han hecho. Y hay algunos de ellos que ya están más bien de salida, que les falta 1, 2 años, 3 años para jubilarse. Entonces estos dicen, ¿y para qué voy a estudiar? ¿Verdad? Entonces, pero estos de conformidad con el estatuto pueden concursar, no están limitados por ellos, además tienen la experiencia. Y hay un detalle en esto, Armando. ¿Por qué hay mucho maestro que ya no quiere trabajar como docente? Y una de las razones es la inseguridad que hay. Hay miles de maestros que tienen que pagar extorsión para poder entrar a la comunidad, para entrar al barrio, para entrar a la colonia a trabajar. Tienen que estar pagando diariamente 20 lempiras, 30 lempiras, diariamente, y eso es una realidad que se pide. La otra cuestión es que los padres de familia no están colaborando en el trabajo. Y cuando el ministerio, el padre de familia ahorita está, mire, le voy a contar un caso de una escuela privada de Danlí ahorita, así corto. La escuela tiene un reglamento interno aprobado. En la hoja de matrícula dice que la escuela se reserve el derecho de aceptar las excusas y toda la cuestión. Y así está en el reglamento nuestro. Entonces viene esta familia y se va de vacaciones para Islas de la Bahía en días de clase. El padre de familia exige a la escuela que esos días que la niña se fue con ellos de vacaciones, le tienen que aceptar las excusas y toda la cosa. Se va a quejar al comisionado de los derechos humanos. Y el de los derechos humanos dice que sí, que tiene toda la razón. Imagínese usted, un padre de familia que le está enseñando a su hija que no importa las reglas, que no se pueden cumplir, y si yo no las quiero cumplir, pues no las cumplo. Entonces, ese tipo de colaboración o falta de colaboración de los padres de familia es bastante común. Entonces, ¿cómo queremos nosotros tener maestros que estén satisfechos de su trabajo cuando no vemos que el padre de familia está colaborando con nuestro trabajo? Entonces hay miles de maestros que ya no quieren seguir trabajando y por eso están puyando allí en el IMPREMA que se baje la edad de jubilación para irse lo más temprano posible, porque la carrera de maestro ha dejado de ser atractiva y ha dejado de ser atractiva por todos estos elementos que hemos visto. Bueno, doctor, creo que en eso último que usted dice, que la carrera de maestro, de docente, ha dejado de ser atractiva, creo que eso es aplicable a todas las profesiones. Yo se lo digo con conocimiento de causa, igual ocurre en el periodismo. Mucha gente, ya ser periodista no es nada que ver con lo que era ser periodista antes, igual creo que los mismos médicos, hay como 15.000 médicos creo que están desempleados, por cierto. Ocurre, bueno, hay carreras inclusive que han hasta desaparecido. Antes yo recuerdo cuando yo era niño, que ser perito mercantil era ser una eminencia. Recuerdo yo que estaba en la escuela donde estaba yo, y había un tan solo alumno.
que era famoso, fíjese, porque el papá era perito mercantil, y decían unos otros, papá de fulano es Agapito, se llamaba él, me acuerdo, papá de Agapito es perito mercantil, dice, y ahí usted sabe que eso ya no existe, ¿verdad? Y aunque existe ya no, como que no existiera, porque no tiene ningún valor, pues me refiero en el mundo profesional de hoy, porque hoy son los PhD, los doctorados, y hoy si alguien no estudia una maestría, difícilmente se abre campo, y yo eso es lo que quiero hablar, doctor, mire, usted lo sabe, más que un servidor, que hoy hay que tener hasta maestría para poder abrirse paso en este mundo de hoy. Y aquí, ¿cómo es que, por ejemplo, un docente de 3 años le va a dar clases a un niño? Es lo que yo no entiendo. Usted lo sabe, por ejemplo, que en Costa Rica nos lleva tanto tiempo en educación a los demás países y sobre todo a Honduras, porque desaparecieron esas escuelas normales desde los años 70. Imagínense hace cuántos años, como 50 años, que nos llevan de ventaja, que ya ellos tienen un nivel de licenciatura para poder dar clases en una escuela. Y no digamos, vamos a América del Norte, a Asia, al sudeste asiático, a Europa, ahí, hombre, ahí solamente hay gente con maestrías y doctorados pueden dar clases. Entonces, eso no es un claro retroceso, pero un retroceso, pero de los más retrocesos. Permitir que puedan concursar, aún cuando usted dice, y yo creo que eso es correcto. Mire, yo por ejemplo creo que si un docente que estudió 3 años en una escuela normal, ya trabaja, él sí puede concursar porque tiene la experiencia de haber trabajado, experiencia acumulada en su aula escolar. Pero si alguien nunca ha trabajado y se graduó en una escuela normal, ¿cómo puede participar en un concurso? Yo se lo digo, y con el perdón de la gente que estudió 3 años en una escuela normal, pero que nunca ha trabajado, yo no le veo, se lo digo honestamente, pero bueno. El tema de fondo es que la educación, aquí vamos de patada. Vamos a hacer una pausa, doctor, y cuando regresemos le dejo esta consulta planteada. ¿No cree usted o qué opina usted? Mire, y le pregunto esto a estas alturas, ya estamos 2 de agosto, el ministro Daniel Esponda y toda la dirigencia magisterial gobiernan hoy por hoy el sistema de la educación pública en Honduras, todos los viceministros, Edwin Oliva, Edwin Hernández, Jaime Rodríguez, ¿quién más está ahí? Hay como 4, creo. Como 4. Marcela Figueroa. Marcela Figueroa es la otra viceministra. Sí, todos son dirigentes magisteriales. Todos han sido dirigentes magisteriales. Después de la pausa le consulto al doctor, le doy esta pregunta planteada. Si no ha sido un retroceso realmente el hecho de haberle dado el manejo de la educación pública a la dirigencia magisterial, si no es una pérdida de la gobernabilidad de la educación pública en Honduras. Después de la pausa, vamos a la pausa con claro. Antes, compañeros, solo damos cuenta, ve usted, esta mañana, una preocupación que hay en la iglesia. Hay un reporte de Ali, compañeros, también ahí. Este es el reporte de Ali, pero antes vamos con este informe. Ve usted, en Nicaragua, y aquí como miren a Daniel Ortega algunos, ¿verdad? En Nicaragua, como tiro de gracia, Daniel Ortega acaba de cerrar 5 radios católicas en Nicaragua. Y aquí Suyapa Medios, que es la que maneja los diferentes medios de comunicación de la Iglesia Católica de Honduras, hablamos de Radio Católica, Radio Suyapa, el semanario Fides, y no sé cuál otro tienen ahí. Me imagino que están preocupados que les pudiera llegar esto a ellos aquí, ¿verdad? Mire, esa tensión en Nicaragua, dice, tras el cierre de 5 radioemisoras católicas. O sea que hoy va también, Ortega ya cerró un montón de ONGs de derechos humanos que eran críticos de su gobierno, ha cerrado medios de comunicación, periódicos, televisoras, radios, tiene presa toda la oposición allá, no importa si son dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, dirigentes políticos, incluidos candidatos a la presidencia. Hoy sí maneja en un puño Nicaragua como su hacienda particular, y hay algunos que se les hace agua a la boca, ¿va? Quisieran ser exactamente como Daniel Ortega. Tensión en Nicaragua, dice, tras el cierre de 5 radioemisoras católicas. En las redes sociales de la diócesis de Matagalpa circula información sobre el cierre de 5 radios que administra Monseñor Rolando Álvarez, lo que consideramos otro acto de provocación por parte del gobierno de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica. Demandó el centro nicaragüense, el centro nicaragüense de derechos humanos en su cuenta de Twitter. Mire, terrible lo que está pasando en Nicaragua. Está Ali Marconi. Vamos con Ali Marconi. Se reporta el incendio en este momento de un vehículo
repartidor de cervezas. Bueno, mire, se está quemando el Guaro. Allá en San Pedro Sula ha agarrado fuego el Guaro con un incendio de un camión transportador de cervezas. Adelante, Ali Marconi con este informe de última hora. Buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Licenciado Armando Villanueva, licenciado Alba Reyes, compañero de Encuentro Máster, televidentes del canal hondureño Televisión CHTV. Pues en efecto, incendio tipo vehicular que han atendido los elementos del cuerpo de bomberos de la estación de la Lima Cortés. Esto más temprano, exactamente en la carretera, en el Boulevard CIA 13, a unos 100 metros aproximadamente del puente de nivel del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Ahí un automotor pesado, un vehículo tipo rastra, marca Freightliner, y en su parte trasera, en los datos de la plataforma de la rampa, color verde, perteneciente a la empresa cervecería hondureña que transportaba varias cajas de cerveza, pues han quedado reducidos, han quedado a cenizas. Los saldos o los daños materiales que hasta este momento se reportan son incuantificables y que a Dios gracias no ha pasado a mayores los saldos o y siniestro por incendios de este automotor pesado exactamente en el bulevar de la carretera CA13, ahí muy cerca del puente de nivel del aeropuerto Ramón Villeda Morales de la Lima Cortés. En investigación las causas que han provocado este incendio vehicular, esto que se ha dado hace pues exactamente más temprano este sector aquí en la Lima Cortés, y que han atendido los elementos bomberiles de la estación del municipio del Oro Verde. Licenciado Armando Villanueva, licenciado Alba Reyes, televidentes, esto es lo que podemos informar de momento desde la zona norte del país, siempre atentos con las informaciones. Retornamos micrófono y cámaras hasta la ciudad capital. Buenos días. Es un enlace inmediato de CHTV. Enlace inmediato. Estamos de regreso aquí en el personaje de hoy en CHTV y sus canales Hondured, hablando de esa temática que tiene que ver con la educación. Antes también damos cuenta, solo así brevemente, de usted este Congreso de la República que se autodenomina como Congreso del Pueblo. Qué bonito, mire, es hablar así, ¿verdad? Y echarse al bolsillo a la gente humilde, por un lado, y además a la gente ignorante. Porque es bonito vender ese discurso anticorrupción, ese discurso populista, y quedar bien con la gente. Ve usted cómo continúa la fiesta de los viáticos en el Congreso del Pueblo, entre comillas, ¿verdad? Fíjense que este Congreso, si en verdad es del pueblo, si para poderse haberse ganado ese apelativo de Congreso del Pueblo, lo primero que tuvieron que haber hecho desde enero es haber renunciado a esos viáticos. Lo primero, número uno. Número dos, haber reducido el número de diputados. Número 3, haber eliminado los suplentes, la incorporación de todos los suplentes que aprobó el Congreso anterior, porque sabe usted, ahora no son 128 diputados, son 256, o sea, el doble de diputados que el pueblo hondureño que está muriendo de hambre está pagando a este montón de holgazanes, ¿va? Y número 4, ¿sabe que debieron también haber aprobado estos diputados? Haber aprobado, bueno, aparte de la reducción, el aumento que se aprobó el Congreso anterior también de 50.000 empiras. Ahí sí les hubiera creído que era un Congreso del Pueblo. Les repito, haber renunciado a los diputados suplentes, renunciar a esos viáticos, renunciar a los 50.000 empiras de aumento y reducir el número de diputados. ¿Ve usted a cuenta de qué? Yo le pregunto a usted que trabaja en la fábrica, que trabaja como vendedor ambulante, que trabaja en el gobierno, que trabaja en la empresa privada X o Y, le pregunto, ¿le dan viáticos a usted para que vaya a trabajar? ¿Le pagan aparte de su salario, le pagan el transporte, le dan para que coma y todo lo demás? Entonces, ¿a cuenta de qué?
¿A cuenta de qué le dan viáticos a los diputados? A cuenta, esta es una sinvergüenzada aquí en la China. Mire, ¿por qué tienen que darle viáticos si cada uno gana más de 100,000 lempiras? Y ese salario es para que paguen su transporte, para que coman. Y encima de eso les dan hartazón ahí en el Congreso. Ahí les compran desayuno, almuerzo, cena, según sea la hora que sesionan. ¿Ve usted? Ahí está el informe, mire, claramente. ¿Cuánto han gastado en viáticos? Son millones. Y sabe usted, el que más se reparte con la cuchara grande, con el cucharón diríamos, con el tema de los viáticos, es el señor Luis Redondo. Es el que se lleva la mayor tajada en viáticos, Luis Redondo. Él y aparte de todo su cuerpo de guarura, ¿va? ¿Dónde está entonces el nuevo Congreso que dijeron que iba a cambiar, que iba a ser el Congreso del Pueblo? Mire, ahí está la fecha, 30 de junio dice, al 30 de junio, al 30 de junio, al 30 de junio, todos los viáticos que se han dado, mire, por departamento. Ahí está la Junta, mire, solo la Junta Directiva, mire, en el que se encuentra la Junta Directiva, Su Majestad Russell Tomé y Su Majestad Reverendísima Edgardo Casaña, 2 individuos sentenciados por la justicia hondureña. Mire usted cuántos llevaron en viáticos, 1.258.071 lempiras con 50 centavos solo en el mes de junio. ¿Qué le parece? Y luego, ahí está por departamento, Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Choluteca. Ve usted, mire, Francisco Morazán. Yo le pregunto, ¿por qué bueno, es que a nadie tienen que darle viáticos? Y esta gente de Francisco Morazán, que incluye Tegucigalpa, ellos aquí viven, hombre. Aquí viven. Mire, todos con viáticos. Gracias a Dios, en Tibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempiro, Cotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Lloro. Y mire, los jefes de bancada es otro pisto, otro billete aparte, mire. Cada jefe de bancada, por ser jefe de bancada, tiene viáticos aparte, mire. ¿Qué le parece? Que vive el guaro, hijos de tantas, que viva la prostitución y el crimen, que viva el Chapo Guzmán, que viva Pablo Escobar Gaviria y que viva la muñeca de la mafia. Que viva la muñeca de la mafia, señores. Que viva la muñeca de la mafia. Ahí está el Congreso del Pueblo, señores, repartiéndose los viáticos con el cucharón. El Congreso del Pueblo que ni ha reducido el número de diputados, ni ha eliminado a los diputados suplentes, ni ha renunciado al aumento de 50,000 lempiras que aprobó el Congreso anterior, y no ha renunciado a nada. Y continúa la fiesta de viáticos, señores. Mientras el pueblo, allá en Gondutel, sigue la toma en Gondutel porque no les han pagado 5 meses de salario. ¿Qué le parece? 5 meses de salario, no les han pagado en Gondutel. Hay médicos que les deben 5 meses en todo Honduras. Ese es el gran cambio que ofreció el Congreso de la República, es el Congreso de la Refundación, señores. Esa es la refundación de Honduras. Bueno, continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Héctor Savillón. Doctor, le teníamos una pregunta planteada ahí, con esto a propósito de retrocesos, que se pensaba que íbamos a tener un congreso diferente. A propósito, ve usted aquí, Luis Redondo ha estado una guerra abierta en contra de la Junta Nominadora. Quiere que le eliminen para que ellos, los políticos, pongan totalmente de dedo a los magistrados de la Corte. No le basta con haber eliminado los artículos que le prohibían ahí a los politiqueros ser magistrados de la nueva Corte, ¿no? Sino que quiere desaparecer de tajo la Junta Nominadora. Ese es el gran cambio que nos ofrecieron. Doctor Savillón, con la pregunta que le había planteado, con esto de haberle entregado la gobernabilidad de la educación pública a los dirigentes magisteriales, ¿no es un retroceso esto? Pues mire, Armando, yo no lo veo como un retroceso. Yo más bien creo que se les está dando la oportunidad de oro para demostrar que del discurso al hecho, pues ellos están capacitados para hacerlo. Yo creo que el hecho de que ex dirigentes magisteriales estén ahora al mando de la Secretaría de Educación, en primer lugar tiene una ventaja, y es que en este momento hay tranquilidad en el sistema educativo. Porque yo siento, porque lo percibo y lo veo y lo palpo, de que la misma dirigencia magisterial, los mismos maestros les están dando
como un voto de confianza y un compás de espera también a sus compañeros para que puedan resolver o ayudándoles a resolver los problemas que hay. Yo veo eso como algo positivo. Ahora bien, están en una prueba ahorita, porque la prueba se va a dar cuando se den 2 o 3 eventos. El primero, los maestros están esperando un aumento salarial y entonces están viendo y esperando que sus compañeros que hoy están en el gobierno pues sí cumplan con esa promesa que ha hecho la Presidencia de la República de adecuarle su salario. Segundo, la revisión de las leyes educativas. La demanda del magisterio yo las he escuchado y lamentablemente ellos quieren que sea como tabla rasa, que todo lo que se hizo en el pasado sea borrado y crear una nueva, en el caso de la ley, una nueva legislación educativa. Yo particularmente no comparto al 100% de eso, sí creo que las leyes educativas deban adecuarse, pero no es que todo lo que hay es malo. Y eso lo acabamos de ver con la ley del INPREMA, que es la otra parte, ¿verdad? Ellos esperan que se reforme la ley del INPREMA para poderse jubilar con menor edad, y porque la consigna de los maestros es jubilarse con 25 años de cotización y 55 años de edad. Pero ya cuando se hacen los números, eso realmente no cuadran totalmente, ¿verdad? Porque es cuestión de dinero, es cuestión de ¿y quién va a pagar? Y para poderme jubilar con esos parámetros, es decir, lo que tengo que cotizar como docente y lo que tiene que aportar el patrono es una cantidad bastante elevada, ¿verdad? Y entonces, yo creo que ninguno de los dos estarían en condiciones de hacerlo. Entonces, la prueba de fuego va a ser justamente si se les cumple con el aumento salarial, si realmente el cambio que se pretende con las leyes educativas se pueden hacer, y con la ley del INPREMA, si el cambio que quieren que se le haga es factible. Y luego están hablando también de una refundación de la educación del país, lo cual pasa por elaborar un nuevo currículo. Pero el currículo tiene, el que está en vigencia, hay que actualizarlo porque ya va a tener 20 años de estar en vigencia, y obviamente necesita una revisión. Pero una revisión curricular tampoco se hace de la noche a la mañana. Entonces, pues, tiene sus ventajas el hecho de que ellos estén ahorita en los cargos ministeriales, pero también la prueba de fuego vendrá probablemente el próximo año, cuando las demandas que tiene el sector magisterial se puedan cumplir o no, ¿verdad? Así que de eso depende, ¿no? Correcto. Doctor, ¿y no crees que esto es parte de un proyecto político, esto de haber entregado la gobernabilidad a la dirigencia magisterial, en lugar de haber escogido, en todo caso, si quieren que los maestros dirijan el sector o el sistema educativo público, pudieron haber buscado docentes, hombre, con toda una preparación en el país? Pero bueno, ¿no cree usted que es un proyecto político parecido a lo que ocurrió la vez pasada? Que hay que recordar que los docentes son justamente la piedra angular del partido en el poder, del Partido Libre. Le consulto así abiertamente, ¿no crees que parte de un proyecto político y que al final pues van a ser los docentes los que de nuevo van a salir a las calles a apoyar cualquier proyecto con el que salga el expresidente Manuel Zelaya Rosales? No, obviamente que sí, ¿verdad? Porque justamente muchos de los... todos los que están ahorita en los cargos administrativos superiores en la Secretaría, pues todos ellos son militantes, algunos de ellos incluso fundadores del partido, formaron parte del Frente de Resistencia Popular y todo eso, ¿verdad? Entonces, así que sí está bien claro, ¿verdad? Que forman parte de la estructura y por lo tanto forman parte
de los objetivos que el Partido Libre se ha propuesto. Incluso participaron en la elaboración del plan de gobierno también. Por eso es que cuando uno toma el plan de gobierno del Libre, el que propuso la candidata presidencial en su momento, con lo que está haciendo ahorita, bueno, pues ahí es donde empezamos a ver que a 6 meses de gobierno, pues todo lo que se prometió allá no se está cumpliendo. Pero en esto también, yo repito, hay que dar el beneficio de la duda. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que uno quiere hacer. Entonces, los condicionantes reales que tenemos no nos permite poder desarrollar todo aquello que yo propuse. Entonces, si en aquel momento yo propuse refundar el sistema educativo, aquí es donde yo veo el principal problema. ¿Y qué entendemos por refundar el sistema educativo? Ahí es donde yo veo que esa parte filosófica de postulados, de qué entendemos por refundación, entonces eso yo no lo veo claramente, ¿verdad? Y al no estar claramente definido o explicitado qué entendemos por refundar el sistema educativo, entonces lo que se está haciendo yo no lo veo como que apunta a eso, ¿verdad? Simplemente lo que se está haciendo apunta a resolver los problemas inmediatos que tiene el sistema educativo, pero no a la puesta en marcha de ese proyecto que supuestamente es a mediano y a largo plazo. Correcto. Bueno, porque ¿qué entendía usted por refundar la educación? ¿Qué hubiera dado? Si le hubiera preguntado a usted, ¿van a refundar la educación? ¿Qué se le cruzaba por la mente, doctor Carlos Héctor Sabión, que debía hacer? Bueno, es que para refundar quiere decir que todo lo que está vigente le voy a dar vuelta de calcetín, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? Y darle vuelta de calcetín es desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista legal, todo lo que rige el sistema educativo. Y eso prácticamente es una revolución la que tendría que darse en el sistema educativo. Y también en la formación de los maestros, en la producción de materiales, etcétera, etcétera. Es decir, es un proyecto enorme, ¿verdad? Pero los pasos que se están dando, yo no los veo en esa dirección, sino que yo los veo en ir corrigiendo las falencias y las cosas que tiene el actual sistema educativo, con todas sus falencias. ¿Y qué podemos mejorar de lo que tenemos? Allí es donde yo no veo pues claridad en ese punto, ¿va? Es como refundar la patria. ¿Qué entendemos por refundar la patria? Convertirlo en un Estado socialista. Y ya nos hicimos la pregunta, y el socialismo es la panacea, y el socialismo es la realidad, la solución de nuestros problemas, que convocar a una constituyente para elaborar una nueva constitución. Y esa pregunta yo siempre me la hago: ¿y qué es lo que tiene de malo nuestra constitución? ¿Por qué tenemos que hacer una nueva constituyente? Mire el problema que están teniendo en Chile ahorita. Hicieron una constituyente, ya hay una nueva constitución, pero la mayoría de la población no está de acuerdo con lo que la nueva constitución establece. Hablando desde un inicio de un Estado plurinacional, copiando un poco lo de Bolivia. En el caso de Bolivia yo lo entendería un poco más, pero en el caso de Chile, ¿cuál es la plurinacionalidad que hay en Chile? O en el caso nuestro, que nos han metido también, que nosotros somos un país plurinacional. ¿Cuál plurinacional? 80 y pico % de la población mestiza, con hablantes de español, con unos grupos minoritarios, indígenas minoritarios, pero tal vez podemos hablar de que hay grupos culturales, que no somos una cultura homogénea, pero ya hablar de nación, y ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, un discurso pues que orienta a que vamos a refundar la patria, pero refundar la patria, ¿qué quiere decir? Entonces, lo mismo pasa en el sistema educativo.
Correcto. Bueno, allá en Chile se arrancan los pelos, como se dice, del arrepentimiento de haber votado por el sí para una constituyente y aprobar una nueva constitución. Es terrible lo que está ocurriendo en Chile y es lo que puede pasar en cualquier país donde la gente, por ignorancia, por falta de conocimiento, cree en estos discursos falsos de refundaciones y de que van a transformar un país mediante una constituyente y mediante elaboración de una nueva constitución. Mire, si así fuera de fácil eliminar todos los males de un país, que facilito fuera, ¿va? En todos esos países, decimos siempre, el África subsahariana, todos países pobres, Naciones Unidas promovería constituyente y se acabó la pobreza. Allá en Chile, en Haití, que promueva una constituyente, se acabó el problema en Haití, ¿verdad? No, mire, los problemas en los países se resuelven tomando decisiones, invirtiendo de parte de los gobiernos con inversión pública y además inversión privada para dar trabajo. Es lo único que puede enfrentar los problemas de pobreza en un país, generando trabajo. Y la corrupción se enfrenta con voluntad política, ¿va? Pero ¿cómo va a enfrentar usted la corrupción? Imagina que va a enfrentar la corrupción, dice en Honduras. Y lo que quieren o lo que están haciendo es terminar de politizar el Poder Judicial, porque hay que decir la verdad. Aquí la Corte Suprema de Justicia siempre ha sido repartida entre partidos políticos. La diferencia es que antes se la repartía únicamente el Partido Nacional y el Partido Liberal. Hoy se la van a repartir con el Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Pero eso siempre ha sido. Pero hoy, en lugar de quitar ese problema, en lugar de dar un paso hacia adelante y despolitizar la Corte, también la han politizado más, con esa aprobación que hizo el Congreso del Pueblo, entre comillas, ¿verdad?, de quitar los requisitos para que politiqueros puedan optar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso, por ejemplo, de Richie Moncada, ¿verdad?, que es un activista del Partido Libre, ahora puede ser magistrado de la Corte. David Chávez puede ser magistrado de la Corte. Eval Díaz puede ser magistrado de la Corte, gracias a esa reforma, gracias a esa nueva ley, que aprobó el Congreso del Pueblo, ¿verdad? Eso no puede ser, hombre. Mire, y otra cosa que el otro día a un amigo que yo lo considero un profesional muy capaz y altamente un intelectual, sin embargo, le escuché una expresión. No, es que la Constitución ha sido violada tantas veces que hay que emitir una nueva Constitución. ¿Y por qué tenemos que cambiar la Constitución y no castigar a los violadores de la Constitución, ¿verdad? Que para mí eso es lo que debería estarse planteando, ¿no? A quienes han violado la Constitución, a esos es que hay que castigar y nosotros como ciudadanos no debemos rendirle pleitesía a ningún violador de la Constitución. Entonces, nuestra Constitución, hay solo 4 o 5 artículos que no se pueden modificar y yo estoy totalmente de acuerdo de ello. ¿Por qué tenemos que modificar la Constitución para que pueda haber reelección? Yo creo que ninguno de los presidentes que hemos tenido ha sido tan buena su labor como para poderlo reelegir, ¿verdad? Y también ponerle coto a la reelección indefinida que tienen los diputados y que tienen los alcaldes, por ejemplo. ¿Por qué tenemos que reformar la forma de gobierno? ¿Por qué tenemos que reformar lo relativo al territorio? Eso no se puede, ¿verdad? Por eso es que yo estuve y estoy y sigo estando en contra de la sede, porque me parece que era un proyecto para desmembrar el territorio nacional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que reformar o por qué tenemos que emitir una nueva Constitución solo porque ha sido violada? No, castiguemos a los violadores y punto. Y esas violaciones a la Constitución son imprescriptibles. Así que perfectamente se pueden castigar a quienes han violado la Constitución con la reelección ilegal y todo ese tipo de cosas que se han hecho. Pero eso no es una justificación para estar hablando de una... ¿Por qué tenemos que gastar 500 o 1.000 millones de lempiras en una constituyente? Si se quiere reformar la actual, formemos una comisión que haga un estudio profundo de qué cosas de nuestra Constitución necesitan ser adecuadas o adaptadas a los tiempos, perfectamente bien, y el Congreso perfectamente bien lo puede aprobar, ¿verdad? Pero no tenemos que gastar esa millonada que pretenden hacer por convocar a una nueva constituyente. Es correcto. Bueno, es correcto. Mire, ahí es lo que le digo, y a la gente en su ignorancia se la duermen con ese discurso populista, ¿verdad?
y cuando comienzan a dar bonos y todas esas cosas, peor todavía, que fue exactamente lo que pasó en los últimos gobiernos. Mire, por ejemplo, ¿por qué ese pleito de controlar la Corte? Es justamente eso, porque si no pasa una constituyente, quieren hacer muchas cosas por la vía de la Sala Constitucional de la Corte, ¿verdad? Que fue lo que hizo, exactamente lo que hizo Juan Orlando, aprobar la reelección a través de la Sala Constitucional de la Corte. Entonces, todo lo que antes decían que era malísimo, pues hoy es bueno. Entonces, ¿cómo es eso? Lo que es malo y siempre sigue siendo malo. Lo que es bueno. Pero ¿cómo que ayer estuvo malo la reelección de Juan Orlando por conducto de la Sala o de la Corte, hoy va a ser bueno? Entonces, todo lo que acaba de explicar el doctor Savillón es correcto. O sea, usted le puede hacer las reformas que quiera a la Constitución actual sin necesidad de una constituyente ni nada de esas babosadas. Lo único que no puede reformar es el tema del territorio. No creo que quieran cambiar el territorio, hacerlo más grande, van a invadir El Salvador o Nicaragua o qué. O lo quieren hacer más pequeño, o sea, eso no lo pueden hacer. Y la reelección es lo único que usted no puede cambiar, de ahí todo lo puede cambiar. Y miren Chile, por ejemplo, ahí salió una cipota ahí que creo que no puede ni limpiarse, aquel que dijimos, diciendo, no, ese sí que le preguntó ahí, le preguntaba al periodista ahí, ¿y por qué quieren cambiar la bandera? No, ¿qué malo que cambiemos esa bandera? Dijo, hablando de cambiar la bandera de Chile, y cambiar el himno, sí, qué malo cambiamos ese himno. Dice, ¿quién quiere un himno? Dice, una cipota ignorante, que ¿qué sabe? ¿Ah? Hablando de unas majaderías. Ay, dice los pueblos originarios, aquí usan muchas palabras, los pueblos originarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente de esos pueblos originarios se los duermen, ¿verdad? Se los echan al bolsillo, con un discurso trillado, un discurso trasnochado, que no tiene nada que ver. Si quieren que esos pueblos originarios se desarrollen, ¿sabe qué hagan? Llévenles carreteras, llévenles centros de salud, llévenles escuelas. Eso es lo que deben pedir los pueblos originarios, que les lleven desarrollo. No que les den paja, ¿verdad? Que los van a meter ahí en una constitución para que, no, el papel aguanta con lo que le pongan. Díganles ustedes ahí, señores garífunas, tahuacas, tolupanes, chortijos, lo que sea, cuando lleguen ahí, háganos una escuela aquí, por favor, una escuela de verdad. Tráiganos un centro de salud de verdad con un médico permanente, con un especialista, enfermera permanente las 24 horas del día, con turnos. Tráiganos aquí háganos una carretera de verdad. Eso es lo que deben de pedir, que les lleven desarrollo a sus comunidades. Y ahí todo lo demás es paja. Fíjese, Armando, que con eso de los pueblos originarios, el otro día que estábamos en una reunión con esto del Estatuto del Docente, interesante, llegó un maestro, que él es Tolupán, y entonces él nos contaba, él se graduó de maestro y toda la cuestión, pero en un concurso, si mal no recuerdo, creo que él participó en concurso y en la escuela de la aldea de él, que es una aldea, Tolupán, mandaron a trabajar a un maestro que no sabe el idioma, que no conoce la cultura ni nada, y a él, que es de allí y que quería trabajar allí, a él no lo nombraron, ¿verdad? Por el resultado del supuesto concurso, ¿verdad? Aunque estos precisamente... leyendo un compañero que participa en las sesiones del INPREMA, Ruiz Díaz, él escribe todos los días en un chat allí, un monitoreo de contexto, le llama a él. Y entonces él me comentaba que él ha participado en esto de los concursos allá en Cortés, y me dice, mire, estos concursos, me dice, para que sean transparentes requiere una infraestructura tremenda. Y me ponía el ejemplo. Imagínese usted, me dice, que aquí en Francisco Morazán participen 1.500 profesores en un concurso y que los encargados de la Comisión Departamental de Concursos tienen que revisar. En teoría, cada uno tiene que ver las 1.500 pruebas de todos estos. ¿Con qué tiempo cada uno va a revisar y después promediar la nota de todos los miembros de la comisión y todo? Así es que en estos concursos no hay la tal transparencia que uno esperaría que lo hubiera. Entonces, con el caso de este maestro Tolupán, allí es donde uno y por eso yo he salido con esta propuesta de que formemos que en estas escuelas normales superiores se formen maestros para estos grupos, por ejemplo, los misquitos, los garífunas, los tolupanes, los payas o los pech, como realmente se deben llamar, lencas, etcétera, y precisamente con la idea de que se formen maestros de estos grupos étnicos
para que ellos, que conocen mejor su cultura, puedan formar mejor a sus jóvenes y a sus niños, ¿verdad? Pero también estas escuelas orientadas, vaya, por ejemplo, a nadie, no se forman maestros en Honduras para educación agropecuaria. Si usted va a las escuelas de agricultura que tiene la Secretaría, por ejemplo en la de San Francisco Atlántida, la de Macuelizo Santa Bárbara, la de Nacaome Valle, allí hay agrónomos dando clases de agricultura, de agronomía, mejor dicho. Pero estos son personas que no han sido formados como docentes. En cambio, la pedagógica, por ejemplo, tiene un centro regional en Danlí, la vieja escuela normal de Villa Humada, se convirtió en un centro de la pedagógica. Pero la pedagógica allí lo que está formando son maestros de sociales, de letras, de matemáticas, cuando ese centro yo siempre sugerí que allí se formaran maestros para las áreas de agronomía, ¿no? Que allí se estén formando especialmente para ello. Lo mismo puede ser en otros lugares, porque la pedagógica se ha quedado a formar maestros en ciertas áreas, pero hay áreas, por ejemplo, en el área de computación. En el área de computación no se están formando todos los maestros que se necesitan, y la ley fundamental, dos cosas que manda la ley fundamental es que se debe dar computación e inglés en todas las escuelas del país, públicas y privadas, pero eso no se están formando maestros para ello, o si se están formando, los números no son suficientes, son muy pocos las personas que están siendo formadas en ello. Allí es donde la Secretaría de Educación tiene que, con la misma universidad pedagógica y con la Universidad Nacional, y aquí viene otro elemento. ¿Por qué solo las universidades estatales pueden formar maestros? En todos los países del mundo las universidades privadas participan en la formación de maestros. Váyase ahí nomás a Guatemala, váyase a Costa Rica, váyase a Nicaragua. Allí las universidades privadas también forman maestros. ¿Qué tiene de tan especial la formación de maestros que solo en una universidad pública se puede hacer? No tiene nada especial. Y de repente habría mayor competencia. Si las universidades privadas entraran en la formación de maestros, podría haber mayor competencia, y entonces las universidades públicas se podrían preocupar por formar mejor a los maestros que están formando. En Colombia, por ejemplo, hay un montón de universidades privadas que están formando maestros también, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados lo hay. Entonces ese es un elemento que habría que también abordarlo ya, ¿verdad? Porque la formación de maestros sí se necesita formar maestros y formarlos de la mejor manera posible para los nuevos tiempos. Correcto, y eso es correcto. Y eso es correcto, ojalá se escuche, doctor. Doctor, pero se nos ha ido el tiempo ya y con creces, así que es muy interesante esta conversación con usted sobre estos temas educativos que siempre resaltamos. Nuestro único objetivo es pues hacer mella, tratar de hacer mella en las autoridades vigentes. Lo hicimos infinidad de veces con el mismo doctor Savillón cuando estaba el gobierno anterior, el exministro Arnoldo Hueso. Desgraciadamente, a las autoridades por aquí les entra, mire, y por aquí les sale. Así que estamos jodidos. Doctor, muchas gracias. Bueno, buenos días, y a todo su auditorio también que tengan un buen día. Muchas gracias. El doctor Carlos Héctor Savillón, un conocido docente, experto en estos temas educativos, con una amplia trayectoria en toda esta temática, expresidente y también gerente de la Federación de Instituciones Privadas Educativas, una autoridad para hablar del tema, sin duda alguna, y obviamente con tantos problemas que hay en educación, hombre, nos preocupa siempre sobremanera la educación pública. Siempre decimos, mire, la clase media tiene sus hijos en la escuela privada, pues ellos están bien, ¿ya? Inclusive los que están en escuelas con el sistema anglosajón están de vacaciones en este momento, vuelven a finales de este mes o a mediados de este mes de agosto ya a clases, están bien, ya sea que reciban clases presenciales o virtuales. Y el problema son las escuelas públicas, que está hecho un desastre ese sistema. Para comenzar, no hay clases, mire, reciben clases un día sí, un día no, un día sí, un día no.
Si son virtuales no se puede porque la pobreza impide que nuestros niños, los hijos de los pobres, tengan un teléfono inteligente para recibir clases, o una computadora, o una laptop, no tienen. Entonces, la posibilidad de ellos es en la escuela, las clases presenciales, pero tampoco hay. Y hoy con esto del COVID, peor todavía, porque ha habido un rebrote del COVID, hay que reconocerlo, que ha sido usado pues como una buena excusa para ausentarse de las escuelas. Es que estamos jodidos todos ustedes, como dicen, ¿verdad? Con esto estamos condenando a nuestros hijos de los pobres que sigan siendo pobres, porque mire, cuando van allá a la universidad van a dar de bruce, ¿verdad? Con solo esa prueba de actitud académica, la PA, usted se va a dar cuenta que el primer colegio público que aparece ahí, que aparece que pasan esa prueba, el último informe creo que aparecía en el número 16, o sea que 15 colegios eran privados, el primer colegio público en la posición 16. ¿Qué significa? Que van a dar de bruces, porque no han perdido nada, porque todo el tiempo están en huelga. O antes eran los movimientos estudiantiles, hoy el tema del COVID, de la pandemia, nos hizo añicos. Y desgraciadamente no se están tomando medidas conducentes a rescatar la educación pública en nuestro país. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tendremos un informe con el tema. Mire, en lo que estamos avanzando es en el tema de la droga. Un total de 1.6 millones de arbustos de hoja de coca han sido decomisados en los últimos 3 años en Honduras y 20 narcolaboratorios. Así que vamos avanzando porque ya uno no únicamente se transita droga por Honduras, sino que también se fabrica droga. Estamos avanzando, no podemos quejar. Ahora también somos productores de droga, señores. Estamos avanzando en eso. Y hemos dado un paso hacia adelante, jodido. Ahora somos productores de droga. ¿Qué les parece? No nos podemos quejar, ¿verdad? El Instituto Hondureño del Transporte anuncia que los taxistas que aumenten las tarifas serán sancionados, mientras los ruleteros anunciaron que a partir del 15 de agosto habrá un paro nacional si no obtienen una respuesta por parte de las autoridades. Así que vamos a la pausa con Claro. Vamos a la pausa con Claro. Rompe los límites con tu Super Pack, todo incluido. Desde 25 lempiras que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes más Estados Unidos y redes sociales ilimitadas. Actívalo ya ingresando a miclaro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras y del universo. ¡Claro que sí!